Bienvenidos de nuevo, archivitos. Hoy vamos a contar una historia que no es apta para los amantes de los perros, porque después de escucharla, no volverás a ver a tu mascota de la misma forma. Hay quienes aseguran que todo comenzó con un simple ladrido en la noche, pero terminó en una auténtica pesadilla. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Yo solía reírme de esas tonterías, hasta que adopté a Sombra. Ahora, mientras escribo esto con manos temblorosas, puedo asegurarles que hay cosas que no deberían regresar de la muerte. Y mi perro, lo que sea que habita en él ahora, no es mi mascota. Ya no. Todo comenzó hace 3 meses, cuando encontré a ese perro abandonado en la carretera vieja que conduce al cementerio. Estaba lloviendo esa noche. Una tormenta brutal azotaba la región y yo regresaba tarde del trabajo. Mis faros iluminaron algo en el borde del camino, un bulto oscuro, empapado y tembloroso. Detuve el coche pensando que tal vez alguien había arrojado basura, pero entonces lo vi moverse. Era un perro negro, grande, de esos que mezclan pastor alemán con algo más. Estaba flaco, con el pelaje pegado al cuerpo por la lluvia, y tenía una herida en el costado que parecía reciente. Sus ojos, debí haberme dado cuenta entonces. Eran de un ámbar extraño, casi dorados, con una mirada que parecía demasiado consciente. «Ven, amigo», le dije, extendiendo mi mano. El perro me miró fijamente, inmóvil bajo la lluvia. Un relámpago iluminó el cielo y, por un segundo, juraría que vi una sombra detrás de él, una silueta que no correspondía a la del animal. Pero fue tan breve que lo atribuí al cansancio. El perro se acercó con cautela, casi arrastrándose. Cuando lo subí al coche, pesaba menos de lo que aparentaba. Su pelaje desprendía un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más, algo que no supe identificar entonces. Lo llevé a casa, lo sequé y curé su herida lo mejor que pude. Decidí llamarlo Sombra por su pelaje negro. No tenía collar ni chip identificador. Parecía un milagro que hubiera sobrevivido solo en ese estado. Lo que no sabía era que encontrarlo no había sido casualidad. Él me había estado esperando. A mí. Específicamente. Ahora entiendo que hay lugares donde la frontera entre nuestro mundo y otros es más delgada. El tramo de carretera junto al cementerio es uno de esos lugares. Y hay entidades que esperan pacientemente una oportunidad para cruzar. Recuerdo perfectamente cómo me miraba Sombra esa primera noche mientras yo dormía. Lo había dejado en la cocina con una manta vieja, pero a las 3:33 de la madrugada, me desperté sobresaltado. Al abrir los ojos, lo encontré sentado junto a mi cama, observándome fijamente en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz propia, como pequeñas llamas doradas. «¿Cómo entraste aquí?», murmuré medio dormido. Sombra inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera perfectamente lo que le estaba diciendo. Y entonces, sonrió. «No, los perros no sonríen», me dije. Fue solo un efecto de la luz, del cansancio, de mi imaginación. Pero ahora sé que no fue así. Lo que había traído a mi casa no era solo un perro. Los primeros días con Sombra transcurrieron con aparente normalidad. Se recuperaba bien de sus heridas y empezaba a ganar peso. Lo llevé al veterinario, quien lo encontró sorprendentemente saludable para haber estado abandonado. Pero hubo algo en aquella visita que debería haberme alertado. La doctora Ruiz, una veterinaria con más de 20 años de experiencia, retrocedió instintivamente cuando intentó examinar sus ojos. «Es extraño», dijo mientras miraba a Sombra con recelo. «Nunca había visto esta coloración ocular en esta raza. Y sus pupilas reaccionan de forma atípica a la luz. ¿Es algo preocupante?», pregunté. «No necesariamente», pero se detuvo, claramente incómoda. «¿Dónde dices que lo encontraste?». «En la carretera vieja, cerca del cementerio», respondí.
su expresión cambió. Ahora recuerdo perfectamente cómo palideció, cómo sus manos se volvieron repentinamente torpes mientras guardaba sus instrumentos. «Ten cuidado con él», dijo finalmente, entregándome la correa. «Hay historias sobre esa zona, animales que no son lo que parecen». Me reí, por supuesto. Siempre he sido escéptico con las supersticiones. La doctora intentó sonreír, pero sus ojos seguían fijos en Sombra, que le devolvía la mirada con una intensidad perturbadora. A la semana siguiente, la clínica veterinaria sufrió un incendio. La doctora Ruiz fue la única víctima. Las noticias dijeron que quedó atrapada en una habitación cuya puerta, por alguna razón inexplicable, no pudo abrir. Recuerdo estar viendo la noticia en televisión cuando Sombra entró en la sala y se sentó frente al televisor, completamente inmóvil, observando las imágenes del incendio con lo que solo puedo describir como satisfacción. Fue entonces cuando empecé a notar otros cambios. Objetos que se movían de lugar durante la noche. Rasguños en las paredes interiores, demasiado altos para que un perro normal pudiera hacerlos. Y los sueños donde corría a cuatro patas por el cementerio, desenterrando algo con mis propias manos, algo que palpitaba bajo la tierra. Mi vecina, la señora Martínez, fue la primera en mencionarlo directamente. Era una mujer mayor que vivía sola y siempre había sido amable conmigo. Una tarde, mientras regresaba de pasear a Sombra, me detuvo en el pasillo. «Ese no es un perro normal», dijo en voz baja, santiguándose. «Lo he visto por la ventana cuando crees que nadie mira. Camina erguido a veces, con las patas traseras. ¿Y sus ojos? No es un animal, es un mensajero». «¿Un mensajero?», pregunté, intentando no sonar condescendiente. «Del otro lado», respondió, y no necesitó especificar más. Aquella noche, la señora Martínez sufrió un derrame cerebral. Los médicos dijeron que fue fulminante, que no sufrió. Lo último que hizo, según el informe policial, fue dibujar algo en la pared con su propia sangre, la silueta de un perro con ojos humanos. Cuando regresé del hospital, encontré a Sombra sentado en mi sofá. No junto al sofá, sino en él, como lo haría una persona. Su postura era antinatural, la espalda recta, las patas delanteras extendidas sobre sus muslos traseros. Y me miraba fijamente, como evaluándome. «¿Qué eres?», susurré, y por primera vez, sentí miedo real de mi mascota. Sombra ladeó la cabeza y, juro que no imagino esto, sus labios se curvaron en una sonrisa que ningún perro debería poder hacer. A medida que pasaban las semanas, mi vida se transformaba en una pesadilla de la que no podía despertar. Dejé de dormir bien, me despertaba constantemente con la sensación de que alguien me observaba. A menudo, encontraba a Sombra al pie de mi cama, sentado como una esfinge, con sus ojos ámbar brillando en la oscuridad. Pero lo peor eran las noches en que no lo encontraba, cuando desaparecía durante horas para regresar al amanecer con el hocico manchado de algo oscuro que me negaba a identificar. Comencé a investigar sobre el tramo de carretera donde lo había encontrado. Resultó que ese lugar tiene historia, una historia oscura que los habitantes más antiguos del pueblo conocen pero evitan mencionar. Descubrí que en los años 50, un hombre llamado Víctor Salazar practicaba allí rituales ocultos. Su especialidad, según viejos recortes de periódicos que encontré en la biblioteca municipal, era la transferencia de almas entre cuerpos. Supuestamente podía mover el espíritu de una persona a un recipiente animal, y viceversa. Salazar murió en circunstancias misteriosas, aparentemente atacado por uno de sus propios experimentos. Su cuerpo fue encontrado parcialmente devorado en su casa, junto al cementerio. Las autoridades sacrificaron a todos los perros que encontraron en la propiedad, pero nunca pudieron confirmar cuál fue el responsable. Una noche, mientras leía estos documentos en mi estudio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al voltear,
encontré a Sombra en el umbral de la puerta, observándome. Lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que sostenía algo en el hocico, una vieja fotografía en blanco y negro que yo nunca había visto. La dejó caer a mis pies antes de retirarse silenciosamente. Con manos temblorosas, recogí la fotografía. Mostraba a un hombre de aspecto severo junto a varios perros negros, todos idénticos a Sombra. Al dar vuelta a la imagen, encontré una inscripción descolorida, V. Salazar y sus guardianes, 1953. El hombre de la foto tenía los mismos ojos ámbar que mi perro. Esa noche, decidí encerrar a Sombra en el garaje. Aseguré la puerta con llave y bloqueé la pequeña puerta para mascotas. Antes de irme a dormir, lo vi acostado en un rincón, tranquilo, casi como si entendiera y aceptara mi decisión. Su docilidad me perturbó más que cualquier resistencia. Me desperté exactamente a las 3:33 de la madrugada. No fue un ruido lo que me despertó, sino un olor penetrante, como a carne putrefacta mezclada con tierra húmeda. Al abrir los ojos, me paralicé. Sombra estaba de pie junto a mi cama. De pie, sobre sus patas traseras. Su figura se recortaba contra la luz tenue que entraba por la ventana, deformada, más alta de lo que debería ser posible para un perro de su tamaño. Imposible, murmuré, sintiendo como el pánico me invadía. Te dejé en el garaje. Sombra inclinó su cabeza de manera antinatural, casi como si su cuello se hubiera alargado. Entonces, hizo algo que destruyó para siempre mi concepción de la realidad, habló. No fue con una voz canina, ni siquiera con una voz humana. Fue un sonido que parecía provenir de muy lejos, de algún lugar donde las reglas de nuestro mundo no aplican. Víctor te ha estado esperando, dijo, y su mandíbula se movió de forma incorrecta, desarticulada. Necesita un nuevo recipiente. El mío se está deteriorando. Salté de la cama y corrí. No me avergüenza admitirlo, huí como un niño aterrorizado, buscando el interruptor de la luz, tropezando con los muebles en la oscuridad. Cuando finalmente logré encender la lámpara de la sala, Sombra ya estaba allí, pero de nuevo a cuatro patas, mirándome con lo que parecía ser diversión. Como si mi terror le resultara entretenido. No estás pasando por esto, me dije en voz alta, frotándome los ojos. Es un episodio de parálisis del sueño, alucinaciones, estrés. Pero en el fondo sabía que no era así. Los rasguños en las paredes habían aumentado, formando ahora patrones que recordaban a símbolos o letras de algún alfabeto desconocido. Mis vecinos habían comenzado a evitarme. En el supermercado, la gente me miraba con una mezcla de miedo y lástima, como si pudieran ver algo en mí que yo aún no percibía. Y luego estaban los sueños cada vez más vívidos. Sueños donde yo excavaba en el cementerio, desenterrando no un objeto, sino un cuerpo. El cuerpo de Víctor Salazar, que me sonreía con una boca llena de dientes caninos mientras sus ojos ámbar brillaban en la oscuridad. Decidí buscar ayuda. No en médicos o psiquiatras que me recetarían medicamentos para una psicosis, sino en alguien que pudiera entender lo que estaba ocurriendo realmente. Encontré a Carmen Vega, una anciana que vivía en las afueras del pueblo y que tenía fama de saber cosas. La gente la llamaba bruja, médium o curandera, dependiendo de cuánto la respetaran. Cuando llegué a su casa, una cabaña destartalada rodeada de árboles secos, Carmen ya me estaba esperando en el porche. No pareció sorprendida de verme. Llegas tarde, dijo con una voz cascada. La luna ya casi está en posición y tu perro no es paciente. ¿Cómo sabes sobre mi perro? Pregunté, desconcertado. No es tu perro, respondió, indicándome que entrara. Nunca lo ha sido. Es un recipiente, un vaso que contiene algo muy antiguo y muy hambriento. Me habló del culto que Víctor Salazar había iniciado décadas atrás. De cómo había descubierto una técnica para transferir no solo almas o espíritus, sino algo más fundamental, la conciencia,
la esencia misma de un ser. Salazar había logrado pasar su conciencia a uno de sus perros justo antes de que su cuerpo humano fuera sacrificado por las autoridades. Pero un cuerpo animal no está diseñado para contener una mente humana por mucho tiempo, explicó Carmen. Se deteriora, envejece prematuramente. Víctor necesita saltar de recipiente en recipiente. Y ahora te ha elegido a ti. ¿A mí? ¿Por qué? Mi voz temblaba mientras asimilaba el horror de lo que me estaba contando. Carmen tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías como el hielo. Porque eres receptivo. Sensible a lo que otros no pueden ver. Y porque tuviste compasión. La compasión es una puerta que se abre en ambas direcciones. Miró hacia la ventana con expresión alarmada. Ya viene. Lo ha seguido hasta aquí. En ese momento, escuché un aullido que no sonaba como el de un perro normal. Era más profundo, casi humano en su modulación, cargado de una intención que ningún animal debería poseer. Tienes que irte, me urgió Carmen, empujándome hacia una puerta trasera. Llévate esto. Me entregó un pequeño paquete envuelto en tela roja. No lo abras hasta que estés en el lugar donde lo encontraste. Es tu única oportunidad. Salí corriendo por la puerta trasera justo cuando escuché un estruendo en la entrada principal. El aullido se convirtió en un gruñido, y luego en algo peor, una risa distorsionada que mezclaba lo animal con lo humano. Conduje como un desesperado de regreso a casa, constantemente mirando por el retrovisor, convencido de que Sombra me seguiría. El paquete de Carmen pesaba en mi bolsillo como si fuera de plomo. No entendía bien qué estaba pasando, pero sabía que estaba atrapado en algo mucho más grande y antiguo de lo que podía comprender. Al llegar a mi apartamento, encontré la puerta principal abierta de par en par. El interior estaba destrozado, muebles volcados, cortinas rasgadas, y las paredes ahora estaban completamente cubiertas de aquellos símbolos extraños, tallados profundamente en el yeso. En el centro de la sala, sentado pacientemente como si me hubiera estado esperando, estaba Sombra. Pero algo había cambiado en él. Su pelaje, antes negro como la noche, ahora mostraba manchas grises, como si estuviera envejeciendo rápidamente. Sus ojos ámbar parecían más hundidos en su cráneo, y cuando me vio, se levantó con dificultad, como si sus articulaciones le dolieran. Se está deteriorando, pensé, recordando las palabras de Carmen. El cuerpo no puede contener por mucho más tiempo lo que hay dentro. Y entonces comprendí por qué me había elegido, por qué había estado manipulando los eventos a mi alrededor, eliminando a cualquiera que pudiera advertirme. La veterinaria, mi vecina, seguramente ahora Carmen también. Estaba aislándome, debilitándome psicológicamente para que, cuando llegara el momento, yo fuera incapaz de resistirme. Cerré los ojos un instante, tratando de pensar claramente. Cuando los abrí, Sombra había desaparecido. En su lugar, había un hombre sentado en mi sofá. Un hombre mayor, demacrado, con el mismo cabello negro con canas que había visto en la fotografía, Víctor Salazar. Pero no era sólido, su figura parecía fluctuar, como una imagen proyectada sobre humo. Por fin nos conocemos cara a cara, dijo con una voz que sonaba como piedras raspando contra metal. Aunque no por mucho tiempo. Esta proyección requiere esfuerzo. ¿Qué quieres de mí? Logré preguntar, sintiendo como mis piernas amenazaban con ceder. Quiero lo que cualquier ser consciente desea, sobrevivir, respondió con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Este cuerpo canino ha servido bien, pero se agota. Necesito uno nuevo, uno humano. Ha pasado tanto tiempo desde que caminé sobre dos piernas. La figura espectral se levantó y comenzó a acercarse a mí. Cada paso que daba hacía que las luces parpadearan y que el aire se volviera más frío. Tu compasión fue tu perdición, continuó. Cuando me recogiste de la carretera,
estableciste un vínculo. Un vínculo que he estado nutriendo, fortaleciendo. Cada noche, mientras dormías, he estado preparándote. Recordé entonces los sueños, esos sueños donde desenterraba el cuerpo de Salazar. No eran sueños. Era él, usando mi cuerpo mientras yo dormía, realizando algún tipo de ritual preparatorio. El proceso está casi completo, dijo, ahora a solo unos pasos de mí. Esta noche, bajo la luna llena, tomaré posesión. Tu conciencia se desvanecerá, y yo tendré un nuevo comienzo. Su mano espectral se extendió hacia mí. Instintivamente, retrocedí y mi mano tocó el bulto en mi bolsillo, el paquete de Carmen. No lo abras hasta que estés en el lugar donde lo encontraste, había dicho. El lugar donde lo encontré, la carretera junto al cementerio. Debo irme, dije abruptamente. Necesito aire. Salazar sonrió, como si pudiera leer mis pensamientos. Ve, dijo con calma inquietante. No puedes escapar del vínculo. Puedo encontrarte donde sea. Salí corriendo del apartamento, sintiendo como la presencia de Salazar se disipaba a mis espaldas. Tenía poco tiempo. La noche avanzaba, y según Carmen, la luna pronto estaría en posición. El camino hacia el cementerio nunca me había parecido tan largo. La noche era inusualmente oscura, las estrellas y la luna parecían veladas por una neblina que no debería estar allí. Mi coche avanzaba por la carretera solitaria mientras yo luchaba contra el impulso de mirar constantemente por el retrovisor. No necesitaba hacerlo para saber que algo me seguía. Cuando llegué al tramo exacto donde había encontrado a Sombra 3 meses atrás, detuve el vehículo. La atmósfera parecía cargada de electricidad estática, y el aire olía a ozono, como justo antes de una tormenta. Con manos temblorosas, saqué el paquete de Carmen y lo desenvolvió. Dentro había una pequeña caja de madera tallada con símbolos similares a los que habían aparecido en mi apartamento. Al abrirla, encontré un collar de cuero desgastado con un medallón de plata oxidada. En el centro del medallón había una piedra negra que parecía absorber la luz a su alrededor. No había instrucciones, ninguna nota explicativa. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? Antes de que pudiera pensar más, escuché un ruido entre los arbustos que bordeaban la carretera. Era un sonido de movimiento, de algo grande aproximándose. Mi corazón se aceleró. Instintivamente, me puse el collar alrededor del cuello, sintiendo el peso frío del medallón contra mi pecho. De la oscuridad emergió Sombra, pero apenas reconocible. Su transformación había avanzado drásticamente, el pelaje se le caía a mechones, dejando ver parches de piel grisácea debajo. Sus patas se habían alargado de manera antinatural, y su hocico parecía haberse achatado ligeramente, como si estuviera a medio camino entre perro y humano. Lo único inmutable eran esos ojos ámbar, ahora brillando con una intensidad febril. No puedes detener lo inevitable, la voz de Salazar surgió de la boca del perro, una aberración que desafiaba toda lógica. El ritual está casi completo. La luna alcanzará su cenit en minutos, y entonces... No terminó la frase. Sus ojos se fijaron en el medallón en mi pecho, y por primera vez, vi algo parecido al miedo en ellos. ¿Dónde conseguiste eso?, gruñó. Dámelo. Sombra Salazar se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural. Caí al suelo y rodamos por la cuneta de la carretera, luchando. Sus mandíbulas intentaban alcanzar mi garganta mientras yo luchaba por mantenerlo alejado. El olor a putrefacción que emanaba de él me provocaba náuseas. Durante el forcejeo, sentí que el medallón comenzaba a calentarse contra mi piel, cada vez más, hasta volverse dolorosamente ardiente. La piedra negra en su centro empezó a brillar con una luz púrpura oscura. Sombra Salazar también pareció sentirlo, porque intensificó sus esfuerzos por arrancármelo, pero cada vez que sus garras se acercaban al medallón, retrocedían como quemadas.
La luna llena finalmente emergió de entre las nubes, bañando la escena con una luz plateada y espectral. En ese preciso momento, sentí un dolor indescriptible, como si algo estuviera siendo arrancado de mi interior. El medallón ahora brillaba tan intensamente que iluminaba toda la cuneta. Sombra Salazar aulló de manera horrible, un sonido que comenzó como un ladrido animal y terminó como el grito agonizante de un hombre. «No», gritó con aquella voz inhumana. «Siglos de conocimiento, de poder. No puedes». Pero algo estaba sucediendo. El medallón parecía estar absorbiendo algo. Una sustancia oscura, como humo negro y viscoso, emanaba de la boca y los ojos de Sombra, siendo atraída hacia la piedra negra del medallón. Era como si estuviera succionando el alma, la esencia misma de Víctor Salazar fuera del cuerpo del animal. El proceso duró lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente terminó, Sombra colapsó a mi lado, su cuerpo ahora completamente inmóvil. El medallón dejó de brillar, pero se había vuelto tan pesado que me costaba mantener la cabeza erguida. Me acerqué cautelosamente al cuerpo de Sombra, esperando encontrarlo sin vida. Pero para mi sorpresa, su pecho subía y bajaba con respiraciones débiles pero regulares. Y cuando abrió los ojos, ya no eran ámbar, sino de un marrón normal, confusos y asustados, como los de cualquier perro desorientado. Lo que fuera que había poseído a Sombra ya no estaba allí. Estaba atrapado en el medallón que colgaba de mi cuello. Pasé los siguientes días en un estado de agotamiento extremo, alternando entre episodios de vigilia confusa y un sueño profundo pero inquieto. Sombra, o lo que quedaba de él, se recuperaba lentamente. Su apariencia volvía gradualmente a la normalidad, aunque seguía siendo visiblemente más viejo que cuando lo encontré. Un veterinario diferente, no me atreví a regresar a la clínica donde trabajaba la doctora Ruiz. Me dijo que parecía haber envejecido varios años en pocos meses, algo médicamente inexplicable. Durante ese tiempo, no me atreví a quitarme el medallón. Podía sentir la presencia de Salazar dentro de la piedra negra, como un peso constante sobre mi pecho, una presión sutil pero persistente. A veces, cuando la habitación estaba completamente silenciosa, podía jurar que escuchaba susurros provenientes del medallón, promesas de poder, conocimientos prohibidos, o amenazas terribles sobre lo que sucedería si alguna vez me lo quitaba. No tenía forma de contactar con Carmen. Cuando finalmente reuní el valor para regresar a su cabaña, la encontré completamente vacía, como si nadie hubiera vivido allí en años. Los vecinos me dijeron que la vieja bruja se había marchado hace décadas. Eso era imposible, yo había estado allí hace solo unos días. Pero entonces recordé la figura espectral de Salazar en mi apartamento y me pregunté si Carmen también había sido algún tipo de proyección. Quizás ella también estaba atrapada en algún objeto, como Salazar ahora lo estaba en mi medallón. Mi apartamento seguía destrozado, pero los extraños símbolos en las paredes habían desaparecido. Intenté retomar mi vida normal, aunque sabía que nada volvería a ser igual. Sombra ahora era simplemente un perro, asustadizo y tímido, muy diferente del ser dominante y aterrador que había sido. Parecía no recordar nada de lo ocurrido durante su posesión, o si lo hacía, no daba señales de ello. Una semana después del incidente en la carretera, recibí un paquete anónimo. Dentro había un libro viejo, encuadernado en cuero negro y sin título. Las páginas amarillentas estaban llenas de diagramas, fórmulas y textos en un idioma que no reconocí, excepto por algunas anotaciones en los márgenes escritas en español con una caligrafía anticuada. Una nota suelta cayó de entre las páginas, escrita con letra temblorosa: «Esto te ayudará a entender lo que ahora cargas. La responsabilidad es tuya. No cometas los errores que yo cometí. Carmen». De alguna manera había logrado enviarme este libro, presumiblemente el mismo que Salazar había usado para sus rituales. Comencé a estudiarlo, intentando descifrar sus secretos.
Según lo que pude entender de las anotaciones, el medallón era un recipiente de almas, un objeto creado específicamente para contener espíritus o entidades que no debían estar libres. La piedra negra en su centro era algo llamado ónix de sombras, un mineral extremadamente raro con propiedades especiales. Lo que me perturbó profundamente fue descubrir que estos recipientes no eran permanentes. Con el tiempo, la entidad atrapada podía debilitar su prisión, especialmente si quien portaba el medallón era susceptible a su influencia. Y yo definitivamente lo era, como Salazar había notado desde el principio. Empecé a tener sueños nuevos. Ya no desenterraba cuerpos en el cementerio, sino que me veía a mí mismo realizando rituales complejos con el medallón, liberando intencionalmente lo que había dentro. En estos sueños, mi rostro reflejaba una mezcla de terror y fascinación, como si una parte de mí anhelara ese poder prohibido. Una noche, desperté sobresaltado a las 3:33 de la madrugada. El medallón latía contra mi pecho como si tuviera vida propia. Me levanté y caminé hasta el espejo del baño. Lo que vi me heló la sangre, mis ojos, normalmente marrones, tenían ahora un destello ámbar cuando la luz les daba desde cierto ángulo. No es posible, murmuré, acercándome más al espejo. Está contenido. No puede. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sentí una presencia extraña en mi mente, como un pensamiento que no me pertenecía. Los recipientes pueden romperse, susurró una voz que conocía demasiado bien. Y tú eres un recipiente perfecto. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Me convertí en un estudioso obsesivo de lo oculto, buscando constantemente información sobre cómo fortalecer el sello del medallón. No me atrevía a deshacerme de él, según el libro, eso solo liberaría a Salazar de nuevo. Tampoco podía pasarle la carga a alguien más. Esta era mi responsabilidad, mi batalla. Comencé a notar cambios sutiles en mí. Mi sueño se volvió cada vez más fragmentado, y cuando lograba dormir, soñaba con lugares que nunca había visitado, catacumbas antiguas, templos subterráneos, paisajes alienígenas bajo cielos imposibles. Al despertar, recordaba información que nunca había aprendido, palabras en lenguas muertas, fórmulas alquímicas, nombres de entidades que ningún ser humano debería conocer. Salazar estaba filtrándose en mi mente, gota a gota, como agua que se cuela por las grietas de una presa. Un día, mientras alimentaba a Sombra, el perro retrocedió ante mí, gruñendo con el pelo erizado. Me miró con miedo, un miedo profundo y primario, como si estuviera frente a un depredador. Fue entonces cuando entendí que Sombra podía percibir el cambio en mí, podía sentir la presencia creciente de su antiguo amo en mi interior. Intenté tranquilizarlo, acercarme lentamente, pero su reacción fue violenta, me mordió la mano y salió corriendo a esconderse bajo la cama. La herida no era profunda, pero cuando la limpié, noté algo extraño, la sangre que brotaba era más oscura de lo normal, casi negra, y emitía un ligero olor a tierra húmeda. Fue entonces cuando tomé una decisión desesperada. No podía seguir así, convirtiéndome gradualmente en el monstruo que había tratado de contener. Necesitaba ayuda, pero no del tipo convencional. Según las notas de Carmen y los escritos en el libro, había otros como ella, personas que entendían y combatían estas fuerzas oscuras. Los llamaban los vigilantes, y supuestamente se reunían en lugares donde la barrera entre mundos era delgada. Lugares como el cementerio junto a la carretera vieja. Esperé hasta la medianoche de luna nueva para regresar allí. Las instrucciones en el libro eran específicas, la ausencia de luz lunar facilitaba ciertos rituales de purificación. Llevé conmigo una bolsa con los elementos necesarios, sal negra, hierbas secas que había conseguido en tiendas esotéricas, velas de cera de abeja pura, y por supuesto, el libro y el medallón. El cementerio estaba silencioso y envuelto en niebla cuando llegué. Me dirigí a la parte más antigua,
donde las lápidas erosionadas por el tiempo apenas dejaban leer los nombres de quienes yacían debajo. Según el libro, necesitaba encontrar una tumba específica, la de alguien que hubiera muerto luchando contra fuerzas similares a las que yo enfrentaba. Pasé horas buscando, guiado solo por la débil luz de mi linterna. Cuando estaba a punto de rendirme, la encontré, una lápida modesta con un símbolo tallado que coincidía exactamente con uno de los diagramas del libro. El nombre estaba casi borrado, pero aún podía leerse: Carmen Vega, 1889 a 1953. La fecha me dejó paralizado. Si Carmen había muerto en 1953, ¿con quién había hablado yo hace meses? A menos que ella también encontrara una forma de persistir, murmuré. Comencé el ritual como indicaba el libro. Tracé un círculo con la sal negra alrededor de la tumba, coloqué las velas en puntos específicos y encendí las hierbas, dejando que su humo aromático impregnara el aire nocturno. Luego, con el medallón en mi mano extendida sobre la tumba, comencé a recitar las palabras del ritual. Al principio, no sucedió nada. Solo el silencio del cementerio y el ocasional ulular de un búho en la distancia. Pero a medida que continuaba con el cántico, el aire comenzó a espesarse, y la niebla se arremolinó alrededor del círculo de sal, como si estuviera viva y curiosa. Y entonces la vi, o mejor dicho, la sentí, una presencia que se materializaba lentamente frente a mí. No era completamente visible, más bien como una distorsión en el aire, una silueta hecha de niebla y sombras. Pero reconocí sus ojos inmediatamente, los mismos ojos sabios y cansados de la anciana que me había ayudado. Carmen había regresado, de alguna manera, para ayudarme una vez más. «Has tardado en venir», dijo la aparición de Carmen, su voz resonando directamente en mi cabeza más que en el aire. Casi demasiado tarde. Miré mis manos temblorosas, notando cómo las venas bajo mi piel parecían más oscuras, como si estuvieran llenas de tinta en lugar de sangre. «Está dentro de mí», logré decir, sintiendo un nudo en la garganta. «El medallón no lo contiene completamente». «Ningún recipiente es perfecto», respondió Carmen. «Especialmente cuando el portador y lo que porta comparten afinidad». ¿Afinidad? Yo no tengo nada en común con esa cosa. La forma espectral de Carmen se acercó, y sentí un frío intenso emanando de ella. La soledad, el deseo de comprensión, de conocimiento más allá de lo aparente. Tú y Víctor no son tan diferentes. ¿Por qué crees que de todas las personas que pasan por esa carretera, él te eligió a ti? Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Era cierto. Siempre había sido un solitario, un buscador, alguien que sentía que había algo más allá de la realidad cotidiana que otros aceptaban sin cuestionarse. ¿Era esa la grieta por la que Salazar se estaba filtrando? Aún puedes detenerlo, continuó Carmen. Pero el precio es alto. Todo equilibrio requiere un sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Uno de ustedes debe quedarse. Tú o él. No en el medallón, sino aquí, señaló hacia su propia tumba. Bajo tierra, vinculado eternamente como guardián de la puerta que Víctor intentó abrir. El viento se intensificó, haciendo bailar las llamas de las velas colocadas alrededor del círculo. En ese momento, sentí un dolor agudo en el pecho, justo donde descansaba el medallón. La piedra negra brillaba con aquella luz púrpura enfermiza, y podía sentir cómo palpitaba, como un segundo corazón. «Está luchando», dijo Carmen. «Sabe lo que intentamos hacer». Mi visión comenzó a nublarse. Sentí como mi conciencia era empujada hacia un rincón de mi propia mente, mientras otra presencia se expandía, tomando control. No. Luché por mantener el dominio sobre mi cuerpo. No lo permitiré. Mi voz cambió a media frase, volviéndose más profunda, más áspera. Ingenuo,
Ahora era Salazar quien hablaba a través de mí. ¿Realmente creíste que podrías contenerme? He existido en muchas formas durante siglos. Tu cuerpo es solo el más reciente de mis recipientes. Carmen retrocedió, su forma espectral fluctuando como una llama a punto de extinguirse. Víctor, dijo con una mezcla de tristeza y determinación. Esto tiene que terminar. Has causado demasiado sufrimiento. El sufrimiento es necesario, gritó Salazar usando mi boca. El conocimiento que he acumulado, los secretos que he descubierto. ¿Tienes idea de lo que hay más allá del velo, Carmen? Entidades antiguas, poder más allá de la comprensión humana. Sentí como mi mano, controlada por Salazar, arrancaba el medallón de mi cuello. Lo sostuvo en alto, y la piedra negra comenzó a agrietarse, liberando filamentos de aquella sustancia oscura que habían absorbido noches atrás. En un último esfuerzo desesperado, logré retomar el control momentáneamente. Miré a Carmen y, con mi propia voz, pronuncié las palabras que había memorizado del libro. Vinculum perpetuum, sacrificium voluntarium. Un vínculo eterno, un sacrificio voluntario. El suelo bajo mis pies se estremeció. Las grietas aparecieron en la tierra alrededor de la tumba de Carmen, expandiéndose en un patrón circular que coincidía exactamente con el círculo de sal que había trazado. La niebla se arremolinó violentamente, formando un vórtice que parecía descender hacia las profundidades. Carmen asintió solemnemente, comprendiendo lo que había decidido. El guardián debe ser fuerte, dijo. Y tú lo eres. Sentí como mi cuerpo comenzaba a hundirse, como si la tierra se hubiera convertido en arenas movedizas. Salazar luchaba furiosamente por retomar el control, pero el ritual había comenzado y ya no podía detenerlo. No. Rugió con mi voz. ¿No sabes lo que haces? Te condenas a un tormento eterno. Tal vez tenía razón. Pero mientras me hundía, sosteniendo firmemente el medallón contra mi pecho, supe que era la única manera. Alguien tenía que vigilar la puerta, asegurarse de que lo que Salazar había despertado no pudiera cruzar a nuestro mundo. Lo último que vi antes de que la tierra me cubriera por completo fue a Sombra, mi perro, apareciendo entre las lápidas, observándome con ojos tristes pero comprensivos. Había venido a despedirse, de alguna manera sabiendo lo que estaba ocurriendo. Y luego, oscuridad. Han pasado 50 años desde que me convertí en el guardián de la puerta. El tiempo se siente diferente aquí abajo, en este espacio entre mundos. No estoy vivo en el sentido convencional, pero tampoco muerto. Soy una conciencia vinculada a este lugar, sintiendo cada vibración, cada intento de las entidades del otro lado por encontrar una grieta, una debilidad. Salazar sigue aquí conmigo, atrapado en la misma prisión eterna. A veces escucho su voz, susurrando promesas o amenazas. Con el tiempo, hemos llegado a una especie de entendimiento incómodo. Dos conciencias condenadas a coexistir para siempre. El cementerio ha cambiado con los años. La ciudad se ha expandido, y ahora hay casas y edificios cerca. Familias que viven sus vidas sin saber lo que yace bajo sus pies. Y eso está bien. Es mejor así. Pero a veces, cuando la barrera se debilita, en noches especiales, cuando la luna está en cierta posición o durante tormentas particularmente violentas, puedo proyectar mi conciencia hasta la superficie. No como un cuerpo físico, sino como una presencia que los sensibles pueden percibir. Y es entonces cuando los veo, nuevos recipientes vagando por el cementerio o conduciendo por la carretera vieja. Perros con ojos demasiado inteligentes, gatos que se mueven de formas imposibles, incluso personas con sonrisas que no parecen del todo humanas. Otros entes han encontrado la manera de cruzar, aprovechando momentos de debilidad en la barrera. Pero yo estoy aquí para advertir a quienes puedo. Me manifiesto como puedo, como una figura entre la niebla, como una voz en el viento,
como un presentimiento repentino que hace que un conductor reduzca la velocidad justo antes de ver algo en la carretera. A veces funcionan mis advertencias. Otras veces, no, y así el ciclo continúa. Si estás escuchando esto ahora, es porque de alguna manera he logrado proyectar mi historia a través del velo. Tal vez eres uno de los sensibles, alguien que puede percibir lo que otros ignoran. O tal vez simplemente estás en el lugar y momento adecuados o incorrectos, dependiendo de cómo lo mires. Mi consejo es simple: si alguna vez conduces por una carretera solitaria en una noche de tormenta y ves algo, un animal herido, un objeto extraño, incluso una persona pidiendo ayuda, piénsalo 2 veces antes de detenerte. La compasión es una virtud hermosa, pero también puede ser una puerta que se abre en ambas direcciones. Y si alguna vez adoptas una mascota y notas algo extraño en sus ojos, un brillo dorado que no debería estar allí, o comportamientos que desafían toda explicación, recuerda mi historia. Recuerda que hay cosas que pueden usar la forma de un animal como disfraz, como puerta de entrada. Recuerda al perro poseído, y lo que le sucedió a quien lo rescató. Porque yo sigo aquí, bajo tierra, vigilando. Y Salazar sigue conmigo, esperando. Siempre esperando. Esta ha sido la historia de la maldición del perro poseído. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este canal para más historias que te pondrán los pelos de punta. Deja tus comentarios sobre qué te pareció esta experiencia terrorífica y comparte tus propias experiencias paranormales. Dale like si crees que has visto alguna vez a un animal con algo extraño en su mirada. Y recuerda, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Porque nunca sabes qué podría estar esperando al otro lado. ¿Te atreverías a recoger a un animal abandonado en una noche de tormenta después de escuchar esta historia?